Pues continuamos con una última ponencia antes del descanso que nos permita también ir procesando todo lo que vamos recibiendo. Y ahora, digamos que nos desviamos un poquito de nuestro tema, pero simplemente para entenderlo mejor, con esta ponencia, Juan de Ávila e Ignacio de Loyola, dos reformadores de la Iglesia, de don Antonio Llamas Vela. Don Antonio Llamas, cuando preparaba un poco la presentación y leía sus notas, veía un poco una imagen de hombre de Iglesia como San Juan de Ávila o San Ignacio pensaron. Un hombre que aúna en él, como vamos a ver, virtud y letras, y un hombre que a la vez está presente y pone su corazón en el estudio y en el conocimiento de la teología, su corazón y sus energías en las estructuras de la Iglesia para desde ellas trabajar por el bien de la Iglesia y del mundo, y pone su corazón y sus energías también en el servicio pastoral y misionero. Nacido en Montilla el 15 de noviembre de 1948, Antonio Llamas Vela fue ordenado presbítero el 29 de junio del 75. Entre los distintos cargos eclesiásticos ha ejercido su labor pastoral como párroco de las aldeas de Cuenca y Coronada. Posteriormente fue enviado a la parroquia de San José, en Puente Genil, y más tarde fue enviado a Roma, donde obtuvo la licencia en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico. También fue párroco en San Isidro Labrador, de Liguerón, y capellán de Santa Victoria, en Córdoba. Asimismo, Antonio Llamas realizó su tesis doctoral en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad de Comillas y poco tiempo después fue nombrado párroco del Apóstol Santiago de Córdoba. Seguidamente fue destinado a la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia, como adscrito, y a continuación fue destinado a la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno. En medio de toda esta actividad pastoral también hay que destacar sus contactos constantes durante mucho tiempo con Venezuela, una labor misionera directa lejos de nuestra tierra, en situaciones más exigentes, donde pudo conocer al padre Arturo Sosa, el padre general, de donde viene también su amistad y el vínculo con él. Durante todo este periodo también más pastoral amplía, no le falta tiempo para ampliar sus estudios de filología bíblica y filosofía y letras en la Pontificia Universidad de Salamanca, obteniendo el doctorado en ambas disciplinas. En la actualidad es profesor del Estudio Teológico San Pelagio en Córdoba y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, así como fundador y director del Centro Bíblico María, Madre de la Iglesia de Córdoba. Es autor de numerosas obras, la penúltima de ellas centrada en San Juan de Ávila, del quien es uno de los principales expertos a día de hoy en nuestro país, la obra Audifilia del Santo Ávila, que le da esa fuerza y esa autoridad para hoy presentarnos esta figura en paralelo a San Ignacio para iluminar a ambas. Adelante, don Antonio. Muchas gracias, padre Gonzalo Villagrán. Te agradezco esas palabras que yo no merezco. Has dicho una verdad. Yo intento ser un trabajador donde la Iglesia me necesite siempre. Hablar de San Ignacio de Loyola y San Juan de Ávila como grandes reformadores de la Iglesia de aquella hora en pleno siglo XVI es un reto, una aventura, pero también es una realidad. Expongo tres aspectos fundamentales en esta reflexión. La primera versa acerca de la terminología de reforma, contrarreforma y reforma protestante. El segundo aspecto trata acerca de los rasgos comunes que tienen ambas personalidades. Y el tercero expone a dos reformadores en aquella hora de la Iglesia. El Renacimiento se concreta en características distintivas de la filosofía reinante. Una crítica a fondo de las doctrinas filosóficas, escolasticismo, aristotelismo, que conducirá a una renovada influencia de Platón, del neoplatonismo y del agustinismo. Una vuelta a la filosofía grecolatina en sus fuentes originales, de manera que sustituyan
las doctrinas medievales por otras más acordes con su interpretación original, y un rechazo del criterio de autoridad, esa frase latina magister disic, dijo el maestro, y ahí se acaba todo. Ello inducirá a una libertad intelectual donde se rechazan las autoridades medievales para apoyarse en los filósofos clásicos. El Renacimiento español no se adaptó a los módulos alemanes e italianos impuestos por la crítica y se niega en consecuencia su existencia. Si no hubo reforma, no existió Renacimiento. Es más, la Contrarreforma española es una reacción contra el Renacimiento y la Reforma sin caer en la cuenta que no es así. La Contrarreforma es una forma peculiar, diríamos nacional, de acuerdo con el más puro espíritu renacentista de entender el Renacimiento. No hay tal Contrarreforma porque dicho movimiento no está inspirado exclusiva ni principalmente en una reacción contra la Reforma protestante. Es como indica en un libro reciente el prepósito de la Compañía de Jesús. La idea de la Reforma y de la Contrarreforma me resulta una camisa de fuerza que puede llevar a ver en blanco y negro una historia que fue multicolor. En aquella hora, los hombres y las mujeres más sensibles espiritualmente al problema de la reforma de la Iglesia comenzaban por transformar su propia vida y se dedicaban a las obras de misericordia. Yo creo que hemos de ir al lenguaje y zambullirnos en él como si de un mar se tratara. Y allí nos encontramos con la semántica. Ella nos muestra las cualidades del lenguaje. Lo que existe en el habla y lo que hay en ella es peculiar, individual. Lo primero es el objeto de la gramática, lo segundo de la estilística, que a su vez puede ser del habla corriente o del habla literaria, pues entre una y otra no hay diferencia, sino de matiz y de grado. Aunque se puede hablar de una estilística literaria, no podemos estar de acuerdo con que la literatura es una potenciación del habla corriente, porque las unidades significan dentro de un sistema y en una situación, y las mismas palabras están insertadas en otro sistema. Sin embargo, en la medida en que son las mismas palabras, sus posibilidades de codificación lingüística interesan a los estudios literarios. Una oposición significante-significado es reinterpretada en la poesía española en clave idealista. Significante no es solo la imagen acústica, sino también su exteriorización, es decir, todo lo que en el habla modifica leve o grandemente nuestro sistema psíquico. Significado tampoco es igual a concepto, sino, como indica Dámaso Alonso, implica un complejo entramado de aspectos objetivos y subjetivos que interpretan la realidad e incluye características individualizadoras de la misma realidad recibidas sensorialmente. Los significados contemplan horizontes insospechados, porque una obra literaria es una totalidad, un significado total, porque contienen respectivamente un conjunto de significados parciales y una combinación también de significados parciales. La expresión es el objeto de la semántica, como el sonido es de la fonética. La manifestación en la materia de contenido de la semántica funcional. La unidad del contenido lingüístico es el significado, es el conjunto de los rasgos distintivos que oponen un contenido lingüístico al resto de contenidos de su propio paradigma, es decir, el valor, y reflejan sus potencialidades combinatorias en la secuencia, esto es, valencia. Nosotros pertenecemos al siglo XXI,
optamos por el significado de ambas personalidades, porque dicha acepción es la que describe de manera aproximada lo que estos dos gigantes de la fe cristiana manifestaron y experimentaron en la vida diaria y ahora conjugamos con nuestras pobres palabras. Estamos a varios siglos de distancia de San Ignacio de Loyola y de San Juan de Ávila, modelos de santidad y evangelización en la vida de la Iglesia. La distancia temporal nunca puede ser óbice para acercarnos a ellos en aspectos, cualidades y perspectivas. La historia ha cambiado. Se han multiplicado los estudios de aquella época y, sobre todo, se han transformado los conceptos, la lingüística y la historia. Es un hecho innegable que tanto Ignacio de Loyola como Juan de Ávila fueron dos grandes reformadores que iniciaron su proceso desde sí mismos. Influyeron en la sociedad de su tiempo, pero sus posibilidades estaban condicionadas tanto por la misma historia como por el lenguaje, sobre todo por los significados que ellos mismos aportaron. Una realidad es leer y otra muy distinta, saber leer. Lo que muchas veces leemos son los datos históricos que manifiestan las realidades que los protagonistas de la historia revelan, pero a los datos hemos de otorgarle el verdadero significado, no aquel que nos parece, porque concuerda con nuestra opinión y es evidente para un determinado grupo de pensamiento. No podemos inventar la historia, porque ésta se escribe. Reforma es la acción y el efecto de reformar o reformarse. Se trata de un movimiento religioso que se inició en el siglo XVI y motivó no solo la reforma de las iglesias protestantes, sino también de la Iglesia católica. Tal definición de reforma indica por qué Ignacio y sus compañeros utilizaron poco este término, aunque sí ocasionalmente. En la correspondencia de Ignacio aparece con insólita frecuencia en tiempo de la elección del Papa Marcelo II, el año 1555. Ignacio había dicho que el Papa debía reformarse a sí mismo. La Casa Papal o Curia y los cardenales de Roma debían hacerlo así. Lo demás, todo se arreglaría. Los primeros jesuitas raramente hablaban de la reforma de la Iglesia, pero usaban la palabra reformatio. Por ella entendían dos realidades: la labor de ayuda a los convertidos para elegir mejores superiores y mantener su conducta moral y su observancia religiosa. Pero se refería también al cambio de corazón efectuado en los individuos mediante los ejercicios espirituales y sus otros ministerios. Significaba convicción. Otro término es Christianissimus o Christianitas, que consistía en introducir a la persona en las prácticas esenciales y tradicionales de la religión cristiana. La reformatio se puede entender como una articulación de lo que los humanistas esperaban lograr con su programa educativo. Al mirar atrás e interpretar la vida de Ignacio en este momento tardío, en ningún pasaje habla de reforma o se sugiere que él o la compañía tuvieran algo que ver con ella. La compañía emprendió la lucha contra la reforma con especial ardor y lo hizo con la bendición de Ignacio. Incluso antes de esa fecha, Ignacio y sus colegas se mostraron deseosos de parar el avance del luteranismo en Italia y en otras partes. Ignacio apoyó la creación de la Inquisición romana en 1542 y fundó una década después el Colegio Germánico de Roma.
La pregunta que se plantea es, ¿no contribuyeron Ignacio y sus primeros compañeros a mejorar el catolicismo y, por tanto, a su reforma con su dedicación a la reformatio personal, a la Christianitas o a la Pietas, la ayuda de las almas, convirtiéndose después de todo en reformadores de la Iglesia? Por eso, Renacimiento y humanismo no son términos intercambiables, aun cuando uno no puede entenderse sin el otro. San Ignacio y la Compañía de Jesús deben colocarse en la Reforma católica, más apropiadamente bajo la primera categoría, y que sólo entonces deberían relacionarse, como debe ser, con la Reforma católica y Contrarreforma, pero incluso así no como fenómenos únicos. Hay otros dos que destacar. En primer lugar, pocas empresas de los siglos XV y XVI tuvieron una repercusión importante para el futuro del catolicismo como las misiones en el Nuevo Mundo. En segundo lugar, la reforma del papado era un tema crucial, pero nunca llegó a realizarse en la forma que se deseaba y preveía. Un italiano, Pablo Prodi, sostiene que la institución experimentó cambios significativos en su funcionamiento y en la forma de entender la autoridad política del Papa. Y estos cambios se debieron no a la reforma, sino a otras formas operativas en el gran cambio cultural que produjo el paso de la Edad Media o lo que llamamos en Europa de comienzos de la Edad Moderna. Como indican algunos autores, el término reforma exige cierta intencionalidad. El término reformador terminó aplicándose a Ignacio en gran medida por ósmosis. Ignacio manifiesta en general poca conciencia de estar viviendo en una época irreligiosa o inmoral. Él era un reformador tridentino en el marco de la reformatio personal, de la Christianitas. El programa jesuita consistía en sus ministerios. Los jesuitas administraban la palabra y los sacramentos, pero trabajaban fuera de la estructura parroquial. Tenían programas elaborados de formación de adultos en las escrituras y tratamiento de temas específicos mediante lecciones sacras, programas de predicación en las calles, los astilleros, los hospitales, las cárceles, creación de cuerpos voluntarios de adultos y niños para la enseñanza de la Christianitas, ministerio de interioridad, retiros y dirección espiritual. ¿Cuáles son los rasgos comunes, en segundo lugar, en San Ignacio de Loyola y en San Juan de Ávila? Estos dos santos, en sí mismos, ya eran reforma. Estos dos santos reformaron su vida, sus circunstancias y el medio en que vivía. Forjaron realidades nuevas. Fueron originales en la vivencia de la fe. Auspiciaron el compromiso cristiano con su decisión acerca de la pobreza, siendo ellos de familias acomodadas, yo diría ricas. Esta realidad les permitió ser libres y responsables. Escucharon la palabra de Dios y la escucha les condujo al discernimiento, es decir, elegir el bien y rechazar el mal. Jesús sitúa los ejercicios espirituales en una situación eclesiológica, en el interior de la tradición espiritual cristiana. Los ejercicios tienen algunas características: vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. La segunda es la finalidad, que aunque suena a estoica y racionalista, se apoya menos en la lógica que en la activación de los afectos, especialmente mediante
mediante las meditaciones y reflexiones fundamentales. De particular importancia en este aspecto son la meditación de las dos banderas, la de Cristo y la de Satanás. Yo creo que fueron líderes y servidores en las circunstancias de su vida. Su bien era el Señor, su dinero la riqueza de la palabra divina que les comprometió para la vida y para el amor. Todo lo que vivieron y experimentaron fue obra del Espíritu que vive en la Iglesia del siglo XVI, la época del Concilio de Trento, Europa acosada por el protestantismo, no solo de Lutero y de Calvino, sino de otros muchos. Pero existían algunos médicos de almas, Pedro Canisio, Felipe Neri, Francisco de Sales. La teología batalla nuevos caminos junto a la neoescolástica que es cultivada en Salamanca, Coimbra y Roma. Aparecen grandes personajes, Roberto Belarmino y Suárez, cuyo resurgimiento es la teología positiva, las ciencias bíblicas, la patrología y la historia de la Iglesia. La nueva mística consigue las metas más altas con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Se reviven formas devocionales del medievo que se habían interrumpido por la penetración del protestantismo, mientras que el barroco romano se afirma victoriosamente al final del siglo. El gran jubileo del año 1600 llega a ser un gran triunfo del papado y de la Iglesia restaurada. Los grandes santos del siglo XVI son casi exclusivamente sanadores de almas: Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, Pedro Canisio, Felipe Neri y Francisco de Sales. La teología marcaba nuevos caminos junto a la escolástica que se cultivaba, como hemos dicho, en Salamanca y Coimbra. Dos reformadores. Las similitudes entre ambos santos no solo nos sorprenden, sino que sitúan ambas personalidades como garantes del Renacimiento. Todos los movimientos intelectuales de aquella hora debían transcurrir por el tamiz personal y crítico de estos dos gigantes de la fe. Ambos fueron reformadores. Conocemos que Ignacio creó el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana de Roma, que junto con el Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental son centros de prestigio internacional, junto al archivo histórico de la Universidad Gregoriana, que dispone de una gran cantidad de manuscritos de época, actualmente en un arduo proceso científico de datación y de estudio. Juan de Ávila fue mentor y creador de la Universidad de Baeza, con su perspicacia y madurez. El maestro, como acendrado fundador, sabe dirigir dicha institución, infundiéndole su sello pastoral y personal con la pedagogía propia y el método más adecuado. Las humanidades, junto con la latinidad, constituían un sano ejercicio para la madurez de un método de estudio, de lectura y de investigación. Ya en 1452, el sol de la fundación se alza en el horizonte del recién nacido colegio que se transforma en universidad. Juan de Ávila y Rodrigo López pagan y activan la legalización del plan. La penitenciaría romana otorga el rescrito. Contienen dos concesiones de importancia capital. Se crea una facultad de artes que consistía en el estudio de la filosofía en sus variadas manifestaciones. En segundo lugar, no habiendo en dicha ciudad otra universidad o estudio general, se pueden conferir los grados de bachilleres, licenciados y doctores.
En aquel siglo existía un gran intercambio entre los humanistas que escribían en latín. Juan de Ávila mantiene un gran intercambio con Ignacio de Loyola. Posiblemente se conocerían en Alcalá de Henares. Después se escriben cartas. La fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, hemos escuchado anteriormente, fue concebida por Cisneros como un instrumento para llevar a cabo la reforma cultural y espiritual del clero y subsidiariamente de los fieles de Castilla. No se trató de crear un centro universitario por el simple amor a las letras humanas, sino con la intención de que el conocimiento riguroso de la Escritura Santa, en particular, y de las demás ciencias, para alcanzar el conocimiento en general, redundase en una mejor formación de los eclesiásticos y, por consiguiente, a largo plazo de los fieles. Ambos santos, como ya hemos indicado, procedían de familias adineradas. Ignacio era el más pequeño de una numerosa familia. Cuando Ignacio asume con plenitud la fe cristiana, fundando la Compañía de Jesús, realiza no solo los votos de pobreza, castidad y de obediencia, sino un cuarto voto, la obediencia al Papa como sucesor de Pedro. Ávila hablará del Papa en el segundo memorial para el Concilio de Trento que escribe a petición de don Pedro Guerrero, arzobispo de Granada. Ávila vivía en Montilla, en una casa sencilla de la calle de la Paz, que es como los de Montilla, los de mi pueblo, conocen la Casa del Santo. Nada de la denominación que últimamente se le ha dado, ¿no? Es la calle de la Paz. Y no poseía nada, el santo no poseía nada. Vivía pobremente con su secretario Juan de Villarás. Se alimentaban de las limosnas, es decir, de aquello que le ofrecían los vecinos, las monjas de Santa Clara y otras veces los marqueses de Priego que habitaban en el palacio cerca del monasterio de Santa Clara. Estos dos santos reformadores vivieron los grandes males de la vida de aquella hora. Muchos estaban arrastrados por las penalidades que la Iglesia vivía. La conducta de los sacerdotes, algunos obispos y muchos fieles no era la adecuada. Mientras tanto, había un rebajamiento de la autoridad del Papa que condujo a la Iglesia hasta la revolución y la secularización que no parecía superarse. El fundador de la Compañía de Jesús sentía la fragilidad, la desazón y los sufrimientos de su corporalidad que influenciaban en su espíritu. A veces sufría indecisiones, hechas silencio, lleno de misterio, pero sabía rumiar su existencia con los silencios del pasado. Su protector fue el duque de Gandía, que lo desamparó alguna vez, sobre todo cuando fue herido en la defensa de Pamplona y se intervino en la rodilla. Recuperó la salud, pero se aficionó a los libros de caballería. Leyó Flos Santorum, versión libre de la leyenda Aura de Jacobo de Braz, y reflexionó sobre el dolor físico que le clavó sus garras sin compasión durante muchas semanas. Su conversión fue única e irrepetible. Ignacio, durante la época que pasa en Manresa, compuso el núcleo de los ejercicios espirituales. La autobiografía y el diario espiritual El Peregrino generó cientos de vocaciones debido a su urdimbre de Dios capacitado para dilucidar la interioridad de muchos. Acudían a él de todas partes para dejarse dirigirse por su amor y su ciencia. Cabalgando en una mula salió de Loyola. Iba acompañado de dos criados,
Andrés de Narváez y Juan de Landeta. Partió solo con su mula Camilo de Montserrat. Ya cerca del lugar compró el bordón y la calabacita, atuendo obligado de peregrinos. Llega a Montserrat en marzo de 1522. Debía ejercitarse con paciencia y constancia. Y Ignacio no reforma, se reforma. Era caballerosamente cristiano. Le esperaban sorpresas no imaginadas, vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna, por desordenada que fuese. Ávila fue reformador. Parece ser que en una fiesta de toros y cañas en Salamanca el Señor le manifiesta la ligereza con que caían sus compañeros que se exponían a la perdición, el tesoro de su vida. El maestro de santos consideraba la necesidad de una reforma en la Iglesia. Por eso se va de Salamanca y toma el camino hacia su pueblo en Almodóvar del Campo, porque las leyes negras, que así llamaba al derecho de su tiempo en la Universidad de Salamanca, solamente servían, decía Ávila, para proporcionar buenos dineros, y por eso huye. La causa de la enfermedad eclesial de aquella hora era la mala conciencia que buscaba justificación a las pasiones, la justicia divina que parece permitir unos pecados como castigo de otros. Se hace necesaria una cura de humildad y aspirar a confiar en la providencia de Dios. Es obvio que Ignacio es al que Dios, en palabras del mismo Ávila, había encargado esa obra a otro que es vuestro Ignacio, a quien ha tomado por instrumento de lo que yo deseaba hacer y no acababa. Repitió la misma idea poco después a Jerónimo Nadal. Yo he sido como un niño que trataba muy de veras subir una piedra por una cuesta voltando y nunca puede, y viene un hombre y fácilmente sube la piedra. Así ha sido el padre Ignacio, de tal manera que el mismo Ignacio se había referido a similitud de proyectos en 1550, que en tanta uniformidad de voluntades y modo de proceder del maestro Ávila y nosotros, que no me parece que quede sino que o nosotros nos juntemos con él o él con nosotros, para que las cosas del divino servicio se perpetúen. San Ignacio dijo respondiendo un día al padre Nadal: quisiera el santo maestro venirse con nosotros, que le trajéramos en hombros como arca del testamento. ¿Qué diferencia se ha de hacer en las personas? Existe otra variante de esta réplica de Ignacio: quisiera el santo maestro venirse con nosotros, que le trajéramos en hombros como arca de testamento, por ser el archivo de la Sagrada Escritura, que si ésta se perdiera, él solo la restituiría a la Iglesia. Pero ¿cuál es el significado del arca del testamento? La expresión hebrea Aarón Berit está construida por lo que se llama una pequeña casita de madera de acacia revestida de oro, equipada con 2 varas para ser transportada y cubierta por otra tapa de oro por 2 querubines con alas abiertas. Contenía las tablas del Decálogo y, según una tradición rabínica, un vaso de oro con maná y la vara de Aarón. Era el signo más sagrado de la presencia de Dios que constituía el trono. El arca acompañó a los israelitas a través de múltiples vicisitudes históricas hasta la época salomónica. Yo creo que ambos santos fueron creadores y reformadores para vivir de manera auténtica la vida cristiana. La textura espiritual de estos 2 santos vivieron momentos existenciales con gran intensidad. Ignacio decía: no el mucho saber
harta y satisface el alma, sino sentir y gustar interiormente y dar reglas para sentir con la Iglesia. Por eso nosotros podemos concluir esta exposición diciendo que ya eran reformadores, de que se ungieron para la vida con Dios y tuvieron como bien común el beneficio de las personas a las que sabiamente, sencillamente y pobremente acompañaban, pero que después supuso toda la riqueza espiritual, sobre todo de santidad, que nos han legado. Muchas gracias. Vamos un poquito retrasados, pero nos damos de todas maneras unos minutos para poder presentar por lo menos un par de preguntas. Creo que merece la pena también detenerse un momento sobre esto y dejar repasar estas reflexiones. Si tienen alguna pregunta, pueden... Sí, ahí al fondo. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, don Antonio, por esta conferencia tan sagaz, tan magistral, tan sapiencial. Felicidades por lo que nos ha comentado, porque creo que ha trabado y ha trenzado muy bien el contexto histórico, el contexto de los dos santos con su periplo vital. También quiero reconocer que me ha encantado el pórtico, el prólogo metodológico que ha planteado, anclado en la lingüística, ¿verdad? En SOSIR, en el signo lingüístico, en el significante y en el significado. Esa metodología ya arroja luz sobre sus hallazgos. La consulta que yo le quería plantear es que de los dos periplos vitales tan completos y también pespunteados en su ponencia, ¿con qué momentum de cada uno se quedaría? Con lo mejor de Ignacio y con lo mejor de San Juan de Ávila. Yo estoy convencido desde que era un niño. Los jesuitas siempre estuvieron en mi pueblo, ahora no están. Pero allí queda un testigo, que es la Iglesia de la Encarnación. Se conoce ahora por Basílica, ¿no? Pero los jesuitas siempre estuvieron a la escucha de muchas personas en Montilla. Y sobre todo estaban en los barrios más conflictivos. Se hacían presentes continuamente, sin decir nada. Iban a las casas y preguntaban que qué problema tenía esta o aquella familia. Después, sin decir nada, ellos actuaban. Me quedo con la seriedad de la Compañía de Jesús, la capacidad científica. Eso lo aprendí muy bien cuando hice el bíblico de Roma. Tuve la suerte de coincidir allí con nuestro obispo, don Demetrio, y ellos, en ese momento el bíblico estaba en su esplendor. Yo tuve de rector unos meses, 2 meses, 3, a Martini, Carlo María Martini, que ahora está incoada su causa de beatificación. Después accedió el padre Banois, Albert Banois, y posteriormente accede otro jesuita y este belga, que impartía la materia de los libros sapienciales. Los jesuitas eran exigentes y son exigentes y tienen que seguir siendo exigentes. Querido padre Gonzalo, ¿no? Pero lo mismo que el clero secular, Ávila era un hombre exigente y nosotros hemos de ser exigentes no con los demás, sino con nosotros mismos. Dar lo mejor que hay de nosotros, pensar, orar, reflexionar, darnos, porque la vida es para darla, no para ahorrarla. Muchas gracias.